Recuerdo la primera vez que probé el Toyota Prius, allá en el lejano 2001. No me convenció. La idea me parecía interesante, pero la ejecución fallida. Y ni mucho menos imaginé que este coche cambiaría el mundo del automóvil tal y como lo ha hecho. Sin duda, y de lejos, el coche más influyente del siglo XXI, por su técnica y también por su marketing, y que puede morir a manos de los SUV. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Volvamos a esos años 2000 y 2001, que es cuando el coche llegó a Europa, en el año 2000, y cuando yo pude probar el primer Prius el año 2001. La idea me pareció brillante. Brillante, os lo explico. Como le explicaba Toyota, además. Tú vas en un coche estás en ciudad. Para pasar de cero, que arrancas un semáforo, a 50 km por hora, utilizas energía, generalmente gasolina, gasoil, lo que sea. Y de repente, pues, tienes que parar otra vez. ¿Y qué haces? Hay un sistema de frenado que esa energía cinética, que te ha costado combustible conseguirla, pues la traduces, la transformas en rozamiento y en calor que echas a la atmósfera. En un híbrido, esa energía que estás tirando la reaprovechas cargando unas baterías que luego te van a servir para mover el coche. Una buena idea. Como os digo, leí la información antes de coger el coche, solía hacerlo así, lo suelo hacer así siempre que puedo, cuando pruebo un coche, y pensé, pues, qué buena idea. Y bajé a probar el coche, que me lo habían traído unos compañeros. Lo primero que pensé es, pero qué feo. Pero un híbrido tiene que ser feo. Yo recuerdo que yo no sé el motivo, yo no sé si es que los fabricantes querían que los percibiéramos como coches distintos o más modernos, pero los primeros híbridos eran muy feos, porque os recuerdo que después del Toyota Prius llegó muy rápidamente el Honda Insight, que estéticamente estaban los dos cortados por el mismo patrón. Y después de informarme y de ver el coche, decidí salir a probarlo. Pero antes de hablar de esa prueba, vamos a irnos un poquito más atrás. Proyecto G21. En el Salón de Tokio de 1995, Toyota presenta un prototipo denominado G21 con el sistema EMS de recuperación de energía eléctrica en la frenada. Este modelo, por cierto, aún más feo que el Prius, contaba con un motor de 1,5 litros de gasolina de apenas 100 caballos, una transmisión continua, el citado sistema EMS y una pequeña batería. Según la marca, este sistema permitía recorrer 30 kilómetros extra gracias a la recuperación de energía en las frenadas, una cifra a todas luces optimista, pero el mundo es de los valientes. A pesar de cierto escepticismo por parte del público y de la prensa, Toyota presentaba el primer Prius solo 2 años después. 1997, fecha clave. En Japón comienza a venderse la primera generación de este modelo en 1997, convirtiéndose en el primer coche de gran serie en contar con 2 motores de tecnología diferente. Estaba diseñado en el centro Quality Design Research que Toyota poseía y posee en California, pero a mí me parecía feo, menos que el G21, y relativamente grande, 4,27 metros de largo. Contaba con una buena aerodinámica y anunciaba una cifra de eficiencia de consumo récord de 28 kilómetros recorridos por cada litro de combustible, un consumo inferior a los 4 litros a los 100. Este fue el primer Prius que probé. Mi primer híbrido. Lo primero chocante, cuando me subí a ese primer híbrido, que hoy en día ya no lo es para nada, es que dabas al contacto y el motor no arrancaba. El motor térmico, quiero decir. Aceleraba suave y el coche se movía con energía eléctrica. Y eso sí, pocas decenas de metros o se aceleraban más era cuando notabas que el motor térmico arrancaba. Era un coche relativamente torpe, vamos a ser sensatos y serios y honestos. ¿Por qué? Porque el motor de gasolina ofrecía poco más de 70 caballos y el eléctrico ofrecía 45, pero ojo, no siempre tenías el eléctrico a tu disposición. Y claro, 70 caballos o poco más en un coche de 1.300 kilos, porque la batería pesaba lo suyo, pues eran poquitos caballos. Además, también chocaba un poco que tú, cuando no habías probado un híbrido,
pues siempre había una sincronización entre la velocidad, la marcha y el régimen del motor, al menos aunque fuera de oído. Y en este caso no era así. En este caso no era así porque tenía una transmisión continua y le ayudaba el eléctrico. Entonces, no había una proporcionalidad entre el ruido del motor y la velocidad. Era algo que cuando probabas un coche de estos por primera vez te chocaba un poco. La clave de este coche, que había nacido para ser ecológico y económico, era tomarse las cosas con calma. El coche era amplio, era silencioso, era confortable. Un poco anodino, eso sí. Nada seductor. Lo cierto es que hay muchos Toyotas, ahora menos, que no son especialmente seductores. Pero todo cambiaba cuando mirabas los consumos, sobre todo en ciudad, porque eran extraordinariamente bajos. Un paso de gigante. En 2003 llega la segunda generación que supuso un paso adelante enorme. Desde luego en estética, pero también en eficiencia, pues anunciaba que era capaz de recorrer 35,5 km por litro, una cifra optimista, pero lo cierto es que mejoraba en mucho la anterior. El CX era espectacular, de 0,26. La estética exterior e interior suponía un gran progreso y sobre todo el agrado de conducción. La potencia pasaba a ser de 77 más 68 caballos, ya apreciable, y todo el sistema, tanto el cambio como el sistema híbrido, era más rápido. Confieso que ya con este coche, cuando lo probé y me puse al volante, mis impresiones cambiaron y pensé, pues me temo que esto de la hibridación ha llegado para quedarse, porque este coche va muy bien. Y así era. Y además se convirtió en la viva imagen del ecologismo, lo cual le convirtió en una estrella de Hollywood. California es la cuna del cine, por lo menos del cine occidental, y uno de los estados históricamente más preocupados por la ecología y las emisiones. Y de pronto el Prius se convirtió en el coche símbolo del ecologismo, y todos los famosos y estrellas de cine que querían ir pues, de ecologistas y dar imagen, pues tenían y conducían uno. No puedo citar a todos los famosos que tenían un Prius porque la lista sería larguísima. Voy a citar a unos pocos. Voy a citar a los que me parecen más relevantes. Alicia Silverstone, Billy Crystal, Brad Pitt, Cameron Diaz, Harrison Ford, Jack Nicholson, Michael Douglas, Leonardo DiCaprio, Robin Williams, Salma Hayek, Susan Sarandon, Tom Hanks y Will Ferrell, entre otros muchos. Una verdadera constelación de estrellas ecológicas. Lo que consiguió Toyota no tiene precio, porque es que de repente esa imagen ecológica del Prius la tenía no el Prius, sino toda la gama Toyota. Siempre cuento una anécdota, pero es que la vuelvo a contar porque me parece muy reveladora. Una amiga mía que para llevar a su hijo al cole, básicamente se compró un pedazo de Toyota Land Cruiser 3 litros, motor 6V enorme, y cuando le pregunté por qué sabía comprar ese coche, me dijo, porque es que es un Toyota y es muy ecológico. Y en 2012, enchufable. La tercera generación del Prius aparece en 2009 y en realidad era una apuesta al día del anterior. Pero, ¿solo eso? Pues no, porque con ella llegó la segunda revolución de los híbridos. Ya en 2009, Toyota anunció un programa de demostración y pruebas para clientes preferentes que tenían unos coches, disponían de unos coches con unas baterías mayores que podían cargarse enchufando el coche, no solo en las frenadas. Estos coches, además de con este sistema, contaban con una centralita capaz de almacenar datos del tipo de uso, conducción, y se convirtieron en unos eficaces conejillos de indias para recopilar mucha y muy valiosa información. En 2012 se lanza el primer híbrido enchufable de Toyota, del Prius, que yo probé a primeros del año siguiente. Lo tuve una semana entera. En esos tiempos trabajaba a unos 15 kilómetros de mi casa. Lo usaba para ir y venir, para darme algún paseo que otro por la sierra y un viajecito de fin de semana de unos 400 kilómetros entre ida y vuelta. En total hice unos 800 kilómetros. Lo enchufaba cada día y en toda esa semana, todo incluido, gasté menos de 20 litros de gasolina. Una media de menos de 3 litros a los 100. Y es que gran parte de esos recorridos, sobre todo los que hacía en la oficina, los hacía sin que el motor térmico llegase siquiera a arrancar. Salvo por la pega de un maletero algo pequeño, porque la batería más grande iba en los bajos del maletero,
Pues el Prius fue un coche que me convenció, realmente me convenció en todo. Y es cuando pensé definitivamente que los híbridos habían llegado para quedarse. No todo es hibridación. La cuarta generación se lanzó en 2015 y ofrecía una cantidad de mejoras, pero no tanto en el sistema de hibridación, que básicamente era el mismo, sino en el resto del coche. Se mejoraba la rigidez, la aerodinámica, se bajaba el centro de gravedad y se modificaba la suspensión, sobre todo la trasera, para hacer del Prius un coche más ágil y más agradable de conducir. Y se conseguía. En el fondo, el coche era más de lo mismo, pero era mejor en todo. Y cuando lo probé, pues fue la primera vez que disfrutaba de la conducción de un Prius en carreteras de montaña. El progreso fue importante y ya los híbridos dejaron de ser esos coches raros por estética y conducción. Bueno, o a lo mejor lo eran menos y nosotros ya nos estábamos acostumbrando. Lo cierto es que la hibridación del Prius, la hibridación en general, se iba extendiendo a otros muchos modelos de la gama Toyota, hasta el punto de que muchos decían si existiendo, por ejemplo, un Corolla híbridos, el Prius tenía sentido. Pues de eso, los españoles no nos vamos a enterar. ¿Por qué? La quinta generación no llegará a España. La quinta generación del Prius es un salto de gigante. Solo basta ver su estética, que es muy rompedora con lo anterior. Es una declaración de intenciones de que el Prius quiere tener identidad propia, pero al menos, de momento, no llegará a España. ¿Cuál es el motivo? Pues resulta, cuando menos curioso, que un coche tan innovador y tan rupturista se vea perjudicado hasta el punto de desaparecer en algunos mercados por otra nueva moda que lo arrasa todo. Lo has adivinado, los SUV. Una pena, porque este nuevo híbrido, en la línea estética marcada por el eléctrico con nombre de agente secreto de Toyota, el BZ4X, desde luego es algo muy diferente tanto por fuera como por dentro. Es un modelo que pretende tener ciertas cualidades incluso deportivas, por lo menos un dinamismo notable, pues entre los dos motores consigue una potencia de 223 caballos y, como curiosidad, puede llegar a montar, ya lo comentamos en un vídeo pasado, placas solares en el techo. Sería un coche ideal para nuestro mercado, porque en España hace mucho sol. Pero insisto, de momento, al menos de momento, a España no vendrá. Conclusión. Venga o no a España esta última generación. Incluso aunque el Prius desapareciese en todo el mundo del mercado, hay una cosa indiscutible. Es un coche que ha cambiado el mundo del motor. Yo no lo vi venir, os lo he confesado, pero yo creo que no lo vio venir nadie. Nadie pensaba en el año 2000, que ahora en 2025, en Europa 1 de cada 3 coches vendidos fuera híbrido. Y en España llegan casi al 50%, a 1 de cada 2. Nadie lo vio venir. Y tal como van las cosas, yo creo que ese porcentaje, lejos de bajar, va a subir. Y va a subir porque seguramente ya está pasando, no porque los híbridos se coman a los coches convencionales, sino porque se están comiendo a los eléctricos. En cualquier caso, todo comenzó con el primer Prius, que desde luego a mí me sigue pareciendo feote, que no me acabó de convencer al principio, pero que justo reconocer que inició un nuevo camino. Coche del día. Hice un vídeo sobre futuros clásicos y me atreví a poner que el Prius iba a ser un futuro clásico y que incluso se iba a cotizar. Algunos me dijeron que estaba loco. Bueno, pues sigo pensando lo mismo. Y eso sería una pega, su elevada producción, pero es que es un coche, sobre todo el primero, que casi nadie está conservando y que, como he dicho, consiguió cambiar el mundo. Además, os doy otro dato, es que dentro de 5 años el primer Prius cumplirá 30, es decir, ya será oficialmente un clásico. Y a mí, aunque ese coche feote, un poco torpe, no me convenció, me encantaría tener ese coche en nuestro garaje hermético, porque, insisto, es un coche que cambia el mundo. Consultorio. Os recuerdo que además de estas 2 consultas, respondemos a todas vuestras consultas en este correo, a todas, más de 500 al mes. Ahora vamos con la pregunta de Juan, que es una repetición de la jugada, porque me dice que, bueno, que le ha surgido la opción de quedarse con un Prius, que era de su padre, y que no sabe si venderlo, de los primeros, de la generación 1, que le ofrecen 6.000 euros, que le parece que está muy bien y que no sabe qué hacer. La respuesta es muy sencilla. Si necesitas dinero y o no tienes dónde guardarlo, véndelo. Pero si no es así, yo que tú me lo quedaba. Manolo me pregunta que, en mi opinión, ¿cuáles son las marcas que mejores coches híbridos están haciendo?
Te voy a responder por orden alfabético las que para mí son mejores. Hay algunas otras buenas y otras no tan buenas, pero para mí las mejores es Lexus, que es Toyota, Mercedes y Renault. Hay otros híbridos buenos, pero estos me gustan especialmente. Y te voy a decir una cosa, que haciendo esta lista, pues me ha hecho despertar mi curiosidad. De estas marcas, que en realidad son tres, Toyota y Lexus es la misma, Toyota es quien inventó el sistema híbrido, pero las otras dos, Mercedes y Renault, están en la Fórmula 1. Y es que os recuerdo que a veces se nos olvida que los Fórmula 1 son coches híbridos y que a veces la hibridación, aparte de para mejorar el consumo, sirve para mejorar las prestaciones. Y llegamos al final de este vídeo, que llevaba tiempo dándole vueltas a hacer un vídeo del Prius, porque es un coche, me asalta la duda si este vídeo va a interesar o no, porque es un coche que a lo mejor no es especialmente seductor, pero es que realmente ha cambiado el mundo. Insisto, que en España 1 de cada 2 coches vendidos es híbrido, y todo empezó con el Prius. Me interesan vuestros comentarios, que os lo voy a leer. Tenéis aquí la caja de comentarios, vuestros likes, vuestros dislikes, y por supuesto, si no os habéis suscrito, no sé qué esperáis, os podéis hacer miembros, que nos ayudáis mucho. Podéis compartir este vídeo y lo más importante, os espero aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.